es a iniciar este módulo de trauma craneoencefálico de alteraciones vasculares con mi compañero Sebastián Rubio, en el cual pues elaboramos una serie de preguntas en las cuales vamos a abarcar temas como lo van a ser la anatomía vascular, parte de imagenología, semiología de alteraciones o lesiones a nivel vascular en el cerebro y pues enfoque clínico también va a haber en estas preguntas. Entonces, vamos a pasar con la primera, que son casos clínicos. Entonces, tenemos una paciente femenina con un cuadro clínico de 4 días de evolución, consistente en un episodio de traumatismo en región encefálica por impacto de una rama de árbol, mientras se encontraba deambulando con destino a su domicilio. Posterior a eso, cursa con múltiples episodios de vómitos en proyectil, pérdida de la conciencia que fluctuaba con recuperación de la misma, por lo que fue trasladada al servicio de urgencias. Una vez es valorada en urgencia, la paciente se encuentra con una escala coma de Glasgow de 14 puntos, cefalea holocraniana referida por la paciente de intensidad 8/10, sin dificultad respiratoria, estable hemodinámicamente y sin otra sintomatología acompañante. Al examen físico evidenciamos unas cifras de tensión arterial de 153/76 con una tensión arterial media de 101 milímetros de mercurio, una cardíaca de 85 latidos por minuto, respiratoria de 20, con una saturación oxígeno ambiente de 98%. Al examen neurológico solo cabe destacar que la paciente se encuentra desorientada y por lo cual se le decide tomar una imagen. Entonces aquí tenemos la imagen, es un TAC de cráneo simple de un corte axial. Entonces vamos a partir primero con la parte de imagenología y un poco de anatomía vascular neurológica. Entonces, según el TAC, ¿cuál es el patrón más compatible con la imagen mostrada? Una hemorragia intraventricular, una hemorragia subaracnoidea, un hematoma epidural o una hemorragia intraparenquimatosa. Ahí ya coloqué la encuesta.
¿Listo? Entonces, em, podemos ver cuáles fueron las opciones que escogieron en la encuesta, ¿no? Perdón, pensé que estaba habilitado. Ahí ya lo pueden ver. A mí me aparecen también, ¿sí? ¿A ustedes les aparecen, chicos? Ya aparece. Listo. Entonces, la mayoría de gente votó por el hematoma epidural. Y sí, chicos, esa es la respuesta correcta. Entonces, vamos a explicar primeramente lo que viene siendo pues, parte de la anatomía, porque parte de las preguntas pues, va a tener pues, correlación con los territorios arteriales. Entonces, a manera de recorderis, pues tenemos lo que viene siendo las carotidas comunes que van a salir de lo que viene siendo el callado aórtico. De estas sale de la parte izquierda lo que viene siendo la arteria subclavia izquierda y la arteria carótida común izquierda de manera directa del callado aórtico, mientras que en el lado derecho va a salir de un tronco común, que es el tronco brachiocefálico, el cual va a salir por lo que viene siendo la subclavia derecha y la carótida común derecha. ¿Listo? Entonces, de estas van a ascender ambas carótidas comunes por el cuello de manera lateral, a lo que viene siendo la tráquea del esófago, pues en compañía de la vena yugular interna y del nervio vago, en la vena carotídea. Estas se van a bifurcar a lo que viene siendo el nivel del borde superior del cartílago tiroides, aproximadamente a nivel vertebral de C4. Entonces ahí se divide en arteria carótida interna y arteria carótida externa. Entonces, la carótida interna pues va a ingresar por el agujero carotidio y se va a extender desde su origen en la bifurcación carotidia hasta la sustancia perforada anterior, emitiendo pues varias ramas, donde se bifurca en dos ramas terminales, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, que van a formar parte de esta estructura que estamos viendo aquí, que es el polígono de Willis. Entonces, también pues para recordar la arteria carótida interna, pues pueden buscar, pero a manera de recordar, también se puede dividir en 7 segmentos, de C1 a C7, según una clasificación que se denomina clasificación de Cincinnati. Entonces, el otro componente de lo que va a ser el polígono de Willis va a ser lo que viene siendo las arterias vertebrales que van a dar la rama de la arteria basilar. Entonces, estas vienen ramas de la arteria subclavia, van a ascender por los conductos vertebrales con un segmento extraóseo que va desde su nacimiento a nivel de la arteria subclavia hasta esos conductos a nivel de la vértebra C6. Desde ahí se va a continuar hasta los conductos vertebrales en su segmento extraespinal y va a finalizar con otro segmento que es el tercer segmento, que es el segmento intradural, hasta el borde inferior del puente. Ahí van a formar lo que van a hacer esta arteria, la arteria basilar. Entonces estas arterias también, dentro de las diferentes ramas que van a dar, como la arteria laberíntica, la arteria cerebelosa inferior, anterior, van a dar lo que viene siendo las arterias cerebrales posteriores. Estas dos de acá que se van a encargar de irrigar pues, la parte posterior del cerebro, donde está el lóbulo occipital. Estas arterias cerebrales posteriores, junto con la arteria cerebral anterior, van a emitir unas comunicantes, comunicante posterior y comunicante anterior. Entonces va a hacer como un circuito de la circulación cerebral. Ahora, entonces dentro de las alteraciones vasculares que vamos a tener, podemos clasificarlas como, en este caso, como fue un caso de un trauma, tenemos una paciente que cursó con una hemorragia intracraneal de carácter espontáneo. Estas pueden ser primarias o secundarias. Primarias cuando no están asociadas a alguna patología subyacente y secundarias cuando pueden padecer, por ejemplo, por casos de traumatismos, etc. Estas a su vez se pueden clasificar en traumáticas y no traumáticas. En este caso, las traumáticas van a ser las que ya habíamos nombrado anteriormente, que las podemos ver acá incluso. El hematoma epidural, el hematoma subdural, la hemorragia subaracnoidea.
Y los no traumáticos, que pues no es regla de oro, pero pueden ser ocasionados por trauma también, pero lo más frecuente es que se ocasionen por otras patologías como pueden ser tumores o amiloidosis, por ejemplo, que son la hemorragia intraparenquimatosa y la hemorragia intraventricular. En este caso, como ya les habíamos dicho, encontramos esta imagen. Ahora vamos a hablar de las imágenes, que es esta misma de acá. Entonces, efectivamente la respuesta correcta era el hematoma epidural. Entonces, ¿cómo identificamos en las imágenes o cómo diferenciamos lo que viene siendo los hematomas epidurales, subdurales, las hemorragias subaracnoideas? Pues, para empezar, lo primero que hay que hacer o la primera conducta que hay que tomar o una de las primeras conductas que hay que tomar en un trauma es sacar una imagen, que en este caso es una tomografía de cráneo simple. En este caso tenemos cortes axiales del cerebro, en el cual vamos a ver lo que viene siendo esta imagen de acá, que si no estoy mal, pues es muy parecida a la imagen del caso de la paciente. En este caso, por debajo del hueso del cráneo está lo que viene siendo el espacio epidural que está por encima de la dura madre. Muchas veces adyacente a un hematoma epidural, pues de origen traumático, como es el caso, pueden haber fracturas asociadas. Entonces, en esta imagen, pues a manera de recordar, lo que viene siendo la corteza se ve de una manera más blanca. En el TAC vamos a hablar de densidades. Entonces, lo que es más oscuro, más opaco, como lo que viene siendo el líquido cefalorraquídeo, comparado con la corteza lo vamos a llamar hipodenso. Y lo que va a estar más claro que la corteza, por ejemplo, el hueso o los sangrados, va a ser hiperdenso. Entonces, esta colección la vemos hiperdensa en comparación con lo que viene siendo la corteza. Entonces, en la imagen característica de un hematoma epidural es una colección hiperdensa, biconvexa o bicóncava, que no cruza la línea media, pero la puede desviar estando entre el cráneo y la dura madre por lesión, en muchos casos de la arteria meningia media o de los senos durales. En este caso tenemos otro patrón imagenológico de otra paciente, que corresponde a lo que viene siendo un hematoma subdural. Estas son lesiones que pueden ser traumáticas también, pero con más frecuencia se puede dar de manera espontánea a comparación del hematoma epidural. Entonces la sangre, en este caso, se va a ubicar por debajo de la dura madre y adquiere una forma que en los textos o los libros la denominan de manera característica como una forma de media luna. El origen de este sangrado puede ser una ruptura ya sea de los vasos o venas puentes, que son los encargados de llevar lo que viene siendo el drenaje venoso cortical a los senos venosos. Entonces, para diferenciar, epidural, una imagen bicóncava que se parece más que todo como si fuera una pelota o una pera. Subdural, vamos a ver que se parece más que todo a una media luna o lo que viene siendo la imagen de un frijolito. Bueno, y otro caso, en este caso, como vemos, como yo les había comentado, pues vemos una imagen que es hiperdensa porque es más blanca que la corteza y en este lado es más hipodensa, ¿no? Entonces, la explicación de esto es que el hematoma subdural también lo podemos dividir en diferentes categorías según el tiempo de evolución. Entonces, el agudo es aquel que ocurre entre pues, las primeras horas del trauma y vamos a ver este patrón imagenológico donde la sangre va a estar muy hiperdensa, muy blanca comparada con la corteza. Después vamos a ver imágenes que van a ser más hipodensas, que es ya cuando entramos a una fase de hematoma subdural que puede durar hasta los 14 días. Ya por encima de los 14 días pues hablamos de un hematoma subdural crónico, que la imagen pues no la traje acá, pero va a ser isodensa, o sea, la densidad del color va a ser muy parecido, o parecido mejor dicho, a lo que viene siendo el color de la corteza. Bueno, otras patologías que vemos acá, pues la hemorragia subaracnoidea, que corresponde pues a sangre en el espacio subaracnoideo, que dependiendo si es primario, espontáneo o si es secundario a un trauma, se pueden evidenciar de diferentes maneras. La primera, la primaria o la espontánea, se produce más que todo por la formación o la aparición de aneurismas a nivel de aquí, del polígono de Willis. Estos aneurismas
pueden generar rupturas por diferentes causas, una crisis hipertensiva, etcétera, y se rompen. Entonces van a generar una acumulación de sangre a nivel de lo que viene siendo las cisternas de la base, por la ubicación de, pues, del polígono de Willis. Mientras que los secundarios o los traumáticos pueden, en este caso, verse a nivel de las convejidad cerebral, en este espacio de acá. Y los hematomas intraparenquimatosos son aquellos que se producen por sangrados que pueden ser de gran volumen, pueden ocupar todo un lóbulo, etcétera, y están pues ubicados a nivel del parénquima, mayormente el parénquima. Hay diferentes patologías que pueden causar pues una hemorragia, un hematoma intraparenquimatoso, como por ejemplo puede ser las crisis hipertensivas, como pues es uno de los desencadenantes o factores de riesgo más comunes por los cuales una persona puede hacer un accidente cerebrovascular, o etcétera, o la ruptura de un aneurisma, pues este va a generar un patrón de sangrado dentro del parénquima cerebral. Listo. Entonces, chicos, ahorita vamos con la segunda pregunta de repaso. Esta pregunta es más semiológica, ubicada como a la semiología. Entonces, en el servicio de urgencia se valoran 3 pacientes politraumatizados con sospecha de lesión cerebrovascular cerrada postraumática. Les toman un angioTAC, en lo cual confirman los siguientes hallazgos. El primer paciente tiene una disección de la carótida interna izquierda con compromiso isquémico del territorio de la arteria cerebral media dominante. Entonces, arteria cerebral media del lado izquierdo. El segundo paciente tiene una lesión de la arteria vertebral derecha con infarto en territorio de la pica. Y el paciente 3 tiene una oclusión de la arteria cerebral anterior izquierda. Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones reúne las manifestaciones clínicas más probables para estos 3 pacientes? Aquí tienen las 4 opciones, aunque como es una pregunta más larga, pues daré como un poquito más de tiempo, por ahí unos 8 minuticos, mientras pueden ir votando.
Listo. Yo creo que ya podríamos ir mirando las respuestas. Listo. Sí, chicos. La respuesta correcta es la... Aquí está la explicación. Entonces, como habíamos dicho, pues en el primer paciente, la lesión compromete lo que viene siendo la arteria carótida interna izquierda y de manera distal, pues el territorio de la arteria cerebral media. Eh, por parte, pues anatómicamente, la arteria cerebral media es la rama de mayor calibre de la carótida interna y se dirige por la cisura de Silvio para irrigar gran parte de la superficie lateral de los lóbulos frontal, parietal y temporal. Además de que puede aporta ramas perforantes profundas para estructuras como lo que vienen siendo los núcleos basales y la cápsula interna. Entonces, esta pues, distribución explica lo que viene siendo la lesión en este territorio. Va a producir lo que viene siendo biparesia, hemipoestesias contralaterales con predominio brachiofacial. Porque en la corteza lateral, frontal y parietal están representadas lo que viene siendo en la parte del homúnculo, la cara y el miembro superior. También explica lo que viene siendo la desviación conjugada de la mirada hacia el lado de la lesión por afectación del campo ocular frontal. Y la fascia cuando se compromete el hemisferio dominante izquierdo, ya que en ese territorio se ubican las áreas del lenguaje pericipiente. En el segundo paciente, la lesión, que la quería hacer como otra pregunta, pero pues ya queda un poquito más larga el caso, porque lo que viene siendo la lesión en este nivel, a nivel de la lesión de la arteria vertebral y más específicamente de la pica, va a producir un síndrome. Si alguno de ustedes, chicos, sabe qué síndrome produce lo que viene siendo la lesión en dicho territorio arterial, lo puede escribir y se gana 2.000 pesos, que no tenemos tanta plata. Y después mi compañero Sebastián los transfiere. Pero sí, entonces no lo voy a decir mientras voy a ir explicando lo que viene siendo la semiología de este segundo paciente. Entonces, como ya había mencionado, lo que viene siendo la arteria vertebral asciende por el cuello, entra pues al cráneo por el foramen magno y contribuye a la circulación posterior. Y antes de eso que está más explicado aquí en esta imagen, ¿listo? Entonces, antes de unirse para formar la arteria basilar, pues emite diferentes ramas con frecuencia, como lo puede ser la arteria cerebelosa posterior inferior, que en este caso, pues, habíamos dicho que es la pica, y la pica irriga la porción posterior inferior del cerebelo. Y junto con otras ramas de la arteria vertebral participa en la irrigación de la médula oblonga lateral. Entonces, creo que alguien respondió. A ver. Chicas. Entonces, David, ahorita Sebastián le transfiere 2.000 pesitos. Sí, es la semiología del síndrome de Wallenberg. Entonces, el vértigo y el nistagmo pues, van a derivar de lo que viene siendo el compromiso de los núcleos vestibulares. La ataxia ipsilateral se relaciona con afectación de las conexiones cerebelosas y el pedúnculo cerebeloso inferior. Lo que viene siendo ya la disfagia y la disfonía aparecen por compromiso del núcleo ambiguo y de fibras de los pares craneales tanto noveno y décimo. Y también la llamada pérdida pues, sensitiva cruzada se explica por qué en el bulbo lateral coexisten dos vías distintas, lo que viene siendo el tracto espinal del trigémino, que creo que hablaron como anteriormente de las vías aferentes, si no estoy mal en una charla anterior. Pero bueno, el tracto espinal del trigémino que lleva el dolor y temperatura de la hemicara ipsilateral y el tracto espinotalámico que lleva dolor y temperatura del hemicuerpo contralateral. Entonces, por eso el paciente va a perder tanto sensibilidad termoalgésica en la cara derecha y en el cuerpo izquierdo cuando la lesión es vulvar lateral derecha. Y ya en el caso del tercer paciente, la oclusión corresponde a lo que viene siendo la arteria cerebral anterior izquierda. Entonces, como habíamos dicho, la cerebral anterior nace de la carótida interna, avanza por delante del quiasma óptico y luego sigue la cisura interhemisférica, irrigando sobre todo lo que viene siendo la cara medial de los lóbulos frontal y parietal, incluido pues, la representación cortical en el homúnculo del miembro inferior.
además de regiones relacionadas con motivación, iniciativa, contingencia y control ejecutivo medial. Entonces, esto explica lo que inicia la clínica típica de debilidad y alteración sensitiva contralateral, predominante en la pierna y mucho más en la cara y en el brazo. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Entonces, tenemos un paciente masculino de 21 años que presenta un trauma craneoencefálico cerrado tras accidente de tránsito con mecanismo de hiperextensión y rotación cervical. Este es llevado al hospital de Kennedy, en el cual horas después desarrolla vértigo intenso, nistagmo, disfagia, disfonía, ataxia ipsilateral y pérdida de la sensibilidad termoalgésica. En la hemicara ipsilateral con disminución de dolor y temperatura en el hemicuerpo contralateral. Entonces, ¿qué alteración vascular traumática y territorio arterial explica mejor este cuadro clínico? Para esta vamos a dar solo unos 2-3 minutos. Listo, chicos. Yo creo que ya podemos ir mirando a ver cuál es la respuesta. Entonces, a ver. Sí. Sí, la respuesta de la pregunta 3 es la C. Entonces, pues como ya lo habíamos mencionado, pues casi que cantaba la respuesta de la pregunta anterior. Entonces, cuando pues, la lesión afecta lo que viene siendo la arteria vertebral, pues el compromiso debería sospecharse ante lo que viene siendo síntomas vestíbulo-cerebelosos, como es el caso de este paciente. Y el patrón también va a corresponder al síndrome que ya pues anteriormente el compañero mencionó, el síndrome de Wallenberg, que está relacionado pues con la oclusión de lo que viene siendo el territorio de la pica. Pues en este síndrome, como ya habíamos dicho, son típicos lo que viene siendo los síntomas como el vértigo, el nistagmo, la ataxia, la disfagia, la disfonía y la alteración sensitiva cruzada. Es decir, el compromiso facial ipsilateral y corporal contralateral para lo que viene siendo el dolor y la temperatura. Y les quería dar este cuadrito con lo que viene siendo una explicación dependiendo del territorio vascular. Si quieren ahorita les mando la
la presentación por el grupo para que le echen una miradita, porque este cuadrito me parece que está muy completo, en el cual pues deja ver lo que viene siendo el territorio vascular, la arteria y lo que viene siendo la sintomatología y los signos clínicos que puede producir una lesión, un infarto, etcétera, en dicha región. ¿Listo? Bueno, entonces, siguiendo con la siguiente pregunta, esta es una más ya de manejo clínico y como tal de la parte diagnóstica del trauma, ¿no? Entonces la pregunta va, usted se encuentra rotando por el servicio de urgencias del Hospital de Engativá. Le entregan turno a las 7 y solo hay un apéndice Alvarado 5 estable y se le ocurre en su ignominiosa ignorancia decir, uy, el turno está como suave. Es en ese momento que escucha la sirena de una ambulancia y ve cómo ingresan cuatro paramédicos con un paciente masculino de 36 años traído desde la escena de un accidente de tránsito ocurrido hace 40 minutos en el que, según relatan, estaba en condición de peatón y fue impactado por un Kia Picanto rosado con el exhausto modificado. Paciente con un Glasgow de 9, dado por un puntaje visual de 3, una verbal de 2 y motor de 4, previo de 13 hace 15 minutos, con una tensión arterial de 158 sobre 112, con una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, saturando 92% con máscara facial a 10 litros por minuto. Presenta una anisocoria con una pupila derecha normal y una pupila izquierda midriática reactiva. Signo de Babinski bilateral, hiperreflexión miembro superior izquierdo y en miembro inferior izquierdo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la conducta más apropiada para tomar con este paciente? Entonces, yo creo que 5 minutos para responder. Carol, tienes la cámara prendida. Entonces, yo creo que ya podemos mirar las respuestas.
Listo. Esta está un poco más dividida. Entonces, siguiente, por favor. La respuesta, pues sí, chicos, era la C. Pues vamos a analizar cada una de las respuestas. Bueno, entonces la primera, solicitar niveles de GFAP y UCHL1 junto a una resonancia magnética y realizar intubación orotraqueal temprana con monitorización estricta a la presión intracraneal para posteriormente considerar remisión a neurocirugía. Bueno, pues estos marcadores más la resonancia son criterios que se tienen más que todo en el trauma craneoencefálico leve. Entonces, pues, y pues además son contextos sociales mucho más diversos al que es, digamos, el hospital de Engativá, que es un hospital de tercer nivel, y digamos que estos son criterios más como que están avalados por la FDA para países en donde, pues, y hospitales y en general instituciones que tienen, pues, la infraestructura. Entonces se ha dicho que estos marcadores, inclusive solamente cuando salen positivos, se puede omitir la toma de un TAC, pero recordémoslo solamente en un trauma craneoencefálico leve. Se tiene que hacer la realización de una intubación orotraqueal, sí, con monitorización estricta de la presión intracraneal. Lo mismo, pues, en una infraestructura que no tenemos, en la cual no tenemos, pues, la manera de ver eso de una manera objetiva. Y solamente, digamos, tenemos como el instrumento del fondo de ojo para ver cómo está el disco óptico, pues no es algo tan importante. Bueno, entonces con la segunda opción, administración de un bolo de solución salina hipertónica, eso está bien, y realizar una remisión urgente a centro de mayor complejidad que cuente con servicio de neurocirugía para realización de una craniectomía descompresiva de emergencia, dada su mayor eficacia en comparación con otros procedimientos. Lo que está mal con esta opción es que en ningún momento se menciona el soporte de vía aérea, no se dice que toca hacer una intubación orotraqueal. Eh, el, la solución salina hipertónica sí es un manejo en el que se hace y pues más en la opción C vamos a hablar al respecto es la comparación que se hace con el manitol. Sin embargo, pues es una opción que pues es correcta. Otra observación que quería hacer es que era la craniectomía descompresiva, pese a que sí es eficaz en estos casos, se prefiere o pues hay evidencia de que hay resultados con mejores, sí, hay mejores resultados funcionalmente hablando con otro procedimiento que es la craniotomía con remoción del coágulo, del hematoma como tal. Dado que la craniectomía descompresiva es un procedimiento en el cual se retira una parte de la tabla, de la tabla ósea del cráneo para dejarla libre y pues que pueda liberar presión intracraneal. Esto se hace más que todo cuando son lesiones como edema difuso y pues cuando son lesiones más extensas que en este caso, que más adelante vamos a hablar al respecto de ese tema de la lesión en particular. La tercera opción, pues bueno, intubación, como ya lo mencionamos, hiperventilación controlada, dado que queremos buscar controlar la PCO2, idealmente que esté entre 30 a 35 milímetros de mercurio, dado que pues con estos niveles va a haber una vasoconstricción ideal dentro del cerebro para poder bajar el nivel de volumen intravascular y pues así poder bajar la PIC. Administrar manitol 1 gramo por kilogramo, es un manejo que es prácticamente igual que la solución salina hipertónica, y solicitar toma de un TAC, pues sí, es la imagen más rápida y pues como con más, que más nos puede describir la lesión en este momento y realizar una remisión urgente a un centro de mayor complejidad que cuente con servicio de neurocirugía. La última opción, pues bueno, administrar sedación profunda con benzodiazepinas, iniciar analgesia opioide y mantener vigilancia neurológica estricta en unidad de cuidados intermedios mientras se decide conducta quirúrgica según evaluación clínica. Aquí está mal porque otra vez no se omite la parte de la vía aérea y pues además no vamos a dejar un paciente en observación cuando es un paciente que claramente está con una urgencia quirúrgica. Siguiente, por favor. Bueno, entonces con la siguiente pregunta, con el caso anterior indique la secuencia de eventos más adecuada con respecto a la fisiopatología del cuadro. Entonces, para este vamos a dar 5 minutos también.
Bueno, entonces yo creo que ya podemos ver lo que respondieron. Listo. Bueno, entonces sí, muchachos. Devuélvete, por favor, a las opciones, por favor. Listo, entonces la respuesta correcta es la A y pues básicamente es porque es la única opción que tiene la respuesta de la herniación uncal. Vamos a ver que cuando tenemos este signo de la anisocoria, vamos a pensar es en la herniación uncal, que es, así, hablándolo en términos ya anatómicos, cuando el uncus del lóbulo temporal se va a herniar hacia el tronco cefálico y se van a comprimir las estructuras del mesencéfalo y del tronco encefálico. Entonces, pues en este caso, la estructura más próxima y que más se ve comprometida es el núcleo del nervio oculomotor, o sea, el núcleo número 3. Este núcleo ya sabemos que este nervio ya todos sabemos que tiene la función eferente de la parte parasimpática del reflejo tanto fotomotor como consensuado pues, del ojo contralateral. Entonces, por eso vamos a ver que se presenta este fenómeno. Sin embargo, había aquí pues una cascarita que era el fenómeno de Kernohan, que pues lo que sucede, digamos que es un fenómeno paradójico porque diríamos que solamente es un daño ipsilateral y pues solamente unilateral. Esto con respecto a la parte del Babinski bilateral. Si se acuerdan del paciente del caso, él tenía un Babinski bilateral. Bueno, pues este fenómeno de Kernohan sucede por la compresión de pues, o sea, ya sabemos que en el lado ipsilateral hay una compresión en la parte corticoespinal. Sin embargo, cuando aumenta mucho la presión intracraneal, se va a comprimir los tractos corticoespinales contralaterales contra el tentorio. Entonces también se va a presentar el síndrome de motoneurona superior manifestado con el Babinski, en este caso en el Babinski positivo bilateral. Bueno, entonces aquí pues es como la versión resumida porque la A es la correcta, sin embargo, pues vamos a ver las otras opciones: trauma craneoencefálico, contusión cortical primaria, pues realmente no es una contusión cortical primaria, sino habría pues mucho más compromiso, edema citotóxico difuso, aumento de presión intracraneal, herniación sufalcina, compresión del hemisferio contralateral y compromiso de la vía corticoespinal contralateral, aparición del signo de disco bilateral. Bueno, la B está mal porque, pues, digamos que si a ese fuera el caso, sería un compromiso mucho más generalizado y puede que inclusive haya manifestaciones parecidas a las del caso. Sin embargo, pues tendría, si fuera pues focalizado cortical, habría otras manifestaciones como, por ejemplo, que el paciente esté en estado epiléptico y pues otras manifestaciones. C es que trauma craneoencefálico, lesión axonal difusa, disfunción neuronal global, más cerebral difuso, aumento homogéneo de la presión intracraneal, compromiso del tronco encefálico sin desplazamiento de estructura significativo, pupilas reactivas bilaterales, déficit motor bilateral simétrico. Pues como solamente hay compromiso de una pupila, pues ya sabemos que no es esta opción. Trauma craneoencefálico, hemorragia epidural por ruptura de arteria meningia media, periodo lúcido, expansión rápida del hematoma, aumento de la presión intracraneal, compresión del mesencéfalo, Babinski bilateral por daño directo del tronco encefálico sin compromiso de la estructura supratentorial. Bueno, entonces aquí pues sabemos que está mal porque no es un daño directo al tronco, sino que es un daño secundario al pues, al hematoma subdural que se está generando. Y también sabemos que está mal porque pues, en el caso no hay ningún momento en el que se nos dé la pista de que haya un periodo lúcido del paciente, simplemente, de hecho, tiene un deterioro en el estado de conciencia muy acelerado. Entonces, ¿puede seguir a la siguiente, por favor? Quería mostrarles esta imagen de un TAC de una herniación uncal. Pues como ya Julián nos comentó previamente, vamos a ver que estos hematomas van a tener una forma más hacia que no va a ser biconvexa, sino que va a ser más, digámoslo, en la forma de media luna. En esta imagen vamos a ver también que tiene desplazamiento de la línea media hacia el lado contralateral de la lesión y vamos a ver que tiene una compresión del ventrículo lateral ipsilateral de la lesión.
Aunado a esto, en un TAC podríamos ver que hay compromiso de las cisternas basales del lado ipsilateral y y si miramos la imagen de más a la derecha, vamos a ver que hay compromiso del territorio de la arteria cerebral posterior que también se va a ver afectado en el lado ipsilateral cuando hay una herniación uncal. Siguiente. Aquí lo podemos ver mejor. Entonces, además, en esta imagen se señala que va a haber que va a haber un desplazamiento del mesencéfalo como tal al lado contralateral, además del resto de estructuras que vemos que se mueven. También aparece pues lo que les comenté del territorio de la arteria cerebral posterior, pues con compromiso como el infarto, pues dado pues la compresión de las estructuras en ese segmento. Y pues eso creo que sería todo. Muchísimas gracias, chicos. ¿Alguno tiene alguna pregunta?